lo largo de varias entrevistas he podido conocer de la mano de expertos el panorama de la obesidad como enfermedad, analizada desde distintos ángulos y puntos de vista, investigación, clínico, psicológico. Nos quedaba una parada en el camino para completar otra cara del prisma, la visión social sobre la obesidad desde la gestión de la sanidad pública, teniendo en cuenta también sus desigualdades sociales. En esta ocasión abrimos nuestra ventana al Dr. Manuel Franco, vocal de comunicación de la Asociación Española de Salud Pública y Administración Sanitaria, SESPAS. Es profesor de Epidemiología y Salud Pública en las universidades de Alcalá y Johns Hopkins e investigador sobre la influencia que ejercen los factores sociales en las enfermedades y las desigualdades que generan. Hola Manuel, es un placer contar con un experto en epidemiología y salud pública con una trayectoria tan extensa tanto dentro como fuera de España, y ya te digo que es un placer contar contigo. Bienvenido a la ventana de EMI. Pues muchísimas gracias por invitarme y un placer estar contigo, Leonor. Bueno, pues cerramos contigo un ciclo de entrevistas que hemos dedicado al problema de la obesidad, y en todas ellas hemos percibido que es un auténtico problema sanitario. Me gustaría que nos dieras la visión desde el punto de vista de la salud pública y de la epidemiología, que es tu especialidad. Pues mira, empezaré a contaros un poco dónde empecé yo a trabajar este tema y por qué, ¿no? Yo tuve la suerte de formarme en Estados Unidos, trabajé ahí durante 7 años y soy profesor invitado desde entonces en Johns Hopkins, y yo quería hacer mi tesis doctoral, quería hacerla sobre la obesidad, porque la obesidad es un problema que le llamamos multifactorial, es decir, no hay una sola solución, ni un solo factor de riesgo o una sola causa, y lo que sabíamos en Estados Unidos es que a partir de la década de los 80 se dispara y sigue siendo un problema enorme en ese país, y los demás países hemos seguido hasta cierto punto esa línea. Luego, por otro lado, una cosa muy interesante, por desgracia, en la obesidad, como en muchas otras enfermedades, es lo que nosotros llamamos el gradiente social, que es decir, que no afecta a todos por igual. Y luego otro problema muy importante sanitario y de salud pública y social también es es la obesidad infantil, que por desgracia España es campeón en obesidad infantil dentro de Europa, y el sur de Europa en general está mucho peor que otros países del norte de Europa. Entonces, la obesidad podemos decir que supera los aspectos eminentemente clínicos. Por supuesto, porque la obesidad al final depende de muchos factores, como decíamos, y depende mucho del contexto en el que vivimos. Pero no solo depende de ese contexto en el que vivimos, contexto urbano, contexto social, contexto que determina actitudes y comportamientos que tienen que ver con el género o con el país de origen, sino que además las intervenciones que podemos y debemos desarrollar para prevenir la obesidad, sea adulta o infantil, o el control de la obesidad, pues desde la clínica poco podemos hacer. ¿Qué peso tienen los factores ambientales y este gradiente social que comentabas frente a aspectos genéticos o de otro tipo? O sea, si pusiéramos en una balanza, ¿cuánto pesaría uno y cuánto pesarían otros? Mira, esto es muy interesante porque muchas veces el desarrollo de la ciencia y de la biología nos ha hecho pensar que vamos a solucionar muchos problemas a través del conocimiento de la genética. Pero claro, cuando tenemos una epidemia, como es la obesidad, y a eso responde que, por ejemplo, desde los años 80 se disparase en países como Estados Unidos, no puedes explicar desde la genética hemos tenido la misma genética en los años 50, 60, 80, a 2000 y 2020, es donde estamos ahora. Ahora lo que ha cambiado mucho es cómo vivimos, cómo trabajamos, cómo nos educamos, cómo nos transportamos, cómo es la comida que comemos, quién nos la vende, cuál es el precio de los alimentos, tenemos tiempo para cocinar, no tenemos tiempo para cocinar, y todos estos factores que son sociales, que tienen que ver por cómo nos organizamos socialmente, son los que en gran medida explican no solo que haya aumentado a partir de cierta década, sino que haya tantas diferencias entre unos estratos sociales y otros. En Madrid yo llevo ya mucho tiempo trabajando, por suerte, en mi ciudad. Yo recuerdo trabajos cuando empezamos en escuelas
infantiles, donde hacíamos intervenciones sobre salud cardiovascular y nos dimos cuenta de que la obesidad infantil no solo era un problema muy serio, sino que además era muy diferente. Tú ibas a colegios de nivel socioeconómico altísimo de Madrid y no existía ese problema. Ibas a otros colegios y a lo mejor era el 40, el 50% de los niños que tenían sobrepeso o obesidad. Entonces, claro, esto te hace pensar que hay grandes diferencias, cuáles son los porqués de esas diferencias y dónde debo poner el ojo, el interés y dedicar las intervenciones, porque es que en el otro lado los problemas son otros. Y con esto que nos estás comentando, ¿tú crees que las autoridades sanitarias se toman en serio este tema, el tema de los aspectos sociales relacionados con la obesidad? ¿Hay estrategias? ¿Están haciendo cosas? Bueno, yo creo que cada vez más somos conscientes de lo que está ocurriendo, tanto a nivel de personas adultas como a nivel infantil. Si realmente las autoridades, tanto sanitarias como de otras administraciones, son conscientes de ello, creo que tenemos que hacer mucho hincapié, mucha comunicación, mucha divulgación del problema que supone hoy en día la obesidad. Y por otro lado, creo también que la dificultad de la obesidad radica en lo que decíamos antes de que es una enfermedad multifactorial. Es decir, si en España ahora mismo hay un plan muy ambicioso de control y erradicación de la obesidad infantil. Y creo que además es un plan que está muy bien abordado porque no solo es interdisciplinar, sino que es intersectorial. O sea, hay muchos ministerios. Es un plan que desarrolló en parte el Ministerio de Sanidad, pero también el Ministerio de Educación, el Ministerio de la parte de Deportes, la parte de movilidad, de transporte. Pero ¿eso qué quiere decir? Que al final es muy complejo. Yeah. O sea, tú tienes que tomar decisiones que tienen que ver con muchos sectores de la sociedad que deberían ser conscientes de que sus acciones tienen un impacto sobre la obesidad infantil. Por ejemplo, el hecho de que los alimentos que tienen un bajísimo nivel nutricional, que son hipercalóricos y que están diseñados para la población infantil, que son baratísimos y que encontramos en todas las tiendas habidas y por haber donde pueden ir niños a consumirlos, esto está clarísimo que tiene que ver con la mala nutrición de nuestros hijos y, por lo tanto, por un consumo hipercalórico y, repito, que no tiene ningún valor nutricional. ¿Esto tiene algo que ver con la clínica? No tiene nada que ver con la clínica. Esto, o realmente tomamos una decisión de que estos productos no se pueden vender o no se pueden vender a 50 céntimos, o no vamos a atajar este problema. Manuel Franco fue investigador principal del Consejo Europeo de Investigación Starting Grand Health, Healthy Foods, estudiando las características urbanas de patrones alimentarios, actividad física, tabaquismo y consumo de alcohol. Actualmente centra su trabajo en la epidemiología social y la prevención de las enfermedades crónicas y sus principales factores de riesgo. Además, participa activamente en la difusión de la investigación en salud pública desde distintos medios de comunicación, tanto nacionales como internacionales. Desde vosotros, desde SESPAS, planteasteis un informe con propuestas para la creación de la Agencia Estatal de Salud Pública, que está ahí. Está en el proceso. ¿Qué aspectos pensáis que debería de incluir esta ley con respecto al tema de la obesidad? Bueno, esta Agencia Española de Salud Pública o Agencia Estatal de Salud Pública ya tiene una parte de enfermedades crónicas no transmisibles y tiene una parte específica de obesidad y una parte específica de obesidad infantil. Bueno, al menos en la recomendación que nosotros hicimos y que discutimos con el Ministerio. Yo creo que ese Plan Nacional de Control y Erradicación de la Obesidad Infantil no me cabe duda de que debería estar dentro de la Agencia Estatal de Salud Pública. Y creo que parece una frase dicha y manida, pero el futuro son nuestros niños y nuestros adolescentes, que son cada vez los menos en nuestra sociedad, porque cada vez tenemos menos niños y menos adolescentes y cada vez tenemos más gente mayor. Pero que tengamos más gente mayor no quiere decir que el foco sea solo eso, sino que más bien ahora mismo nosotros estamos en nuestro grupo de investigación trabajando mucho en educación infantil, obesidad infantil, adolescente y ese tipo de proyectos. Y
lo que estamos viendo es que entender cómo se está alimentando a estos niños y adolescentes, qué productos se les están ofreciendo, cuánto cuestan esos alimentos, cómo empresas, digamos, están yendo como objetivo hacia la adolescencia, a través de productos ultraprocesados, baratos, de takeaway, que puedas comprar en todas las esquinas, que están cambiando lo que se llama la cultura gastronómica de nuestro país porque están enfocándose en los adolescentes. Ese probablemente va a ser el futuro de nuestra alimentación. Es decir, hoy en día es mucho más fácil que un niño, una niña, niño o adolescente conozca el mundo de las pizzas, las hamburguesas, hasta el sushi, mucho más que los platos tradicionales nuestros. Un niño, mis propias hijas, les interesa más aprender a hacer sushi que aprender a hacer una tortilla de patata o aprender a hacer un cocido. Si esto no lo tenemos en cuenta, ¿qué vamos a comer dentro de 10 años o dentro de 20 años? ¿O qué van a comer ellas? Pues todo este tipo de productos. Pero claro, es que detrás de ese tipo de productos, sean las pizzas, las hamburguesas, los burritos, etcétera, que es lo que están consumiendo los adolescentes y la industria lo está vendiendo como lo guay, lo que hay es mucho dinero, mucho interés en que se consuman estos alimentos, ¿no? Entonces, bueno, esto es una cuestión muy compleja, esto tiene que ver con los sistemas alimentarios, pero lo que está claro es que los sistemas alimentarios tienen mucho dinero detrás y producen salud y enfermedad. Y en eso es lo que tenemos que estar investigando. ¿En SESPAS estáis trabajando en alguna otra línea más alguna línea más de trabajo con respecto a la obesidad? Bueno, o sea, SESPAS realmente es una asociación de asociaciones científicas relacionadas con la salud pública. Hay mucha gente que desde diferentes hábitos está, digamos, trabajando sobre la obesidad. Yo te puedo contar en nuestro grupo de investigación. Ahora mismo tenemos 4 proyectos, uno de ellos, digamos, es puramente epidemiológico, que es saber cómo está la obesidad infantil y cuáles son los factores de riesgo. Lo hacemos con la Fundación Gasol, o participamos en un proyecto de la Fundación Gasol. Tenemos un proyecto cualitativo para entender cómo los adolescentes y las adolescentes de diferentes niveles socioeconómicos se alimentan y cómo la actividad física tiene que ver también con cómo se alimentan y cómo se ven ellos y ellas, que es increíble ese proyecto, porque nos está dando una visión de lo que realmente están pensando los adolescentes sobre ellos mismos y sobre su nivel de actividad física y sobre su cuerpo y sobre su alimentación. Y esto lo hacemos en Madrid y en Bilbao. Tenemos otro proyecto en Madrid sobre obesidad infantil alrededor de lo que llamamos entorno urbano, alrededor de los colegios de Madrid. Y finalmente estamos proponiendo un proyecto europeo muy ambicioso que entienda cómo el sistema alimentario urbano tiene unas derivadas en salud, pero también unas derivadas ambientales y también unas derivadas sociales de quiénes son los trabajadores del mundo de la alimentación. ¿Qué estáis liderando vosotros? Ese realmente ahora mismo lo estoy escribiendo. Bueno, pues nada, estaremos atentos. Bueno, ojalá nos lo concedan, no es fácil, pero... Bueno, hay que ser optimista. Mira, te quería comentar, a lo largo de las entrevistas, en todas hemos tenido una percepción de que la obesidad no se percibía como una enfermedad. ¿Eso influye también en el hecho de que en estos determinantes sociales, es decir, según qué nivel cultural, según qué nivel económico, se puede percibir más como una enfermedad o menos, se puede atajar más o menos? Completamente. Es muy interesante que cuando uno estudia, y tuve la suerte yo también de estudiarlo allí en Estados Unidos, cuando tú estudias la obesidad desde el punto de vista de la transición epidemiológica o la transición nutricional, y qué ha pasado con las diferentes culturas y qué ha pasado con los diferentes países, si tú piensas y vuelves atrás en la historia, en 1800, en la Revolución Industrial, el señor que era el paradigma de éxito era un señor que era banquero o industrial, gordo, muy gordo, que fumaba puros. Claro, esto es lo que queríamos ser, ¿no? O sea, esto era como el éxito social. Hoy en día a nadie se le ocurre que el éxito social pasa porque sea un señor con más allá de obesidad, con más allá de sobrepeso, obesidad, que fuma puros y muestra sus oros, ¿no? Esto ya no es así.
Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay dos transiciones ahí. Una es, como país, cuando tú vas viendo cómo va cambiando el peso de las personas dentro del país, las personas de nivel socioeconómico alto eran las que podían demostrar que podían comer mucho y que eran, digamos, voluptuosas, por así decirlo, ¿no? A tanto hombres como mujeres. Y eso va cambiando con los años y con las décadas, hasta ahora el modelo de hombre o mujer de éxito con mucha celebridad o con mucho dinero no es ni mucho menos, al contrario, ¿no? Es delgado, delgada, hace deporte y es sano. Ahora, eso dentro de la misma, digamos, país, pero si comparamos países, los países ricos tuvieron su epidemia de obesidad y ya no la van teniendo. Y ahora hay países más pobres que la van teniendo. Y luego hay países que por ejemplo, pasaba, ¿no? en los países del Golfo, también han pasado de ellos creer que ser grandes con sobrepeso y con obesidad era bueno, a darse cuenta que tenían un problema muy, muy serio y intentar, digamos, controlar esa situación, ¿no? Entonces, dentro de cada país y comparando países, cada uno hemos pasado por diferentes transiciones. Bueno, yo creo que hemos hecho un buen repaso. No sé si hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero que a ti te gustaría apuntar, o si no, podemos hacer un resumen un poco con todos los puntos más claves de la entrevista, ¿no? Si tuvieras que darnos un titular, o dos titulares, o tres titulares de esta entrevista. Mira, una cosa que se me ha olvidado y luego pasamos a los titulares, es que yo, por suerte, he trabajado y he colaborado con una persona que es Miguel Ángel Martínez González, que es uno de los mejores epidemiólogos que tenemos en España, que viene de un modelo de epidemiología, digamos, bueno, un modelo de una parte de la epidemiología radicalmente diferente al mío. Él trabaja en ensayos clínicos, nutricionales, como el Predimed, etc., digamos, con una visión muy, muy individual. Y yo trabajo en la parte más social, más de entorno, más de cambios a través del tiempo y de desigualdades sociales. Y él me decía que tenemos que trabajar, su grupo y el mío y muchos otros más, porque hay batallas que estamos perdiendo y que la batalla de la obesidad es una que estamos perdiendo y que nunca la vamos a explicar ni vamos a poder atajarla ni él solo, ni yo solo, ni muchas personas solas. Y yo incluso diría que no solo la ciencia y la investigación tiene que avanzar, sino que tiene que avanzar el mundo de la comunicación sobre estos temas, pero tiene que avanzar el mundo de la administración y los políticos y los decisores técnicos, ya no solo los políticos electos, sino las personas que trabajan en la administración a nivel técnico. Y debemos trabajar unas veces más y otras veces menos conociendo lo que hace la industria alimentaria. Y unas veces podremos colaborar y otras veces no podremos colaborar. Y unas veces tendremos que ser muy tajantes y decir, señores de la industria alimentaria, lo que ustedes están haciendo es... Ya no vamos a entrar si es moral o no es moral, o si es ético o no es ético, es ilegal. No se puede vender gofres a la puerta de un colegio por 1 euro 4 gofres. No tiene absolutamente ningún valor nutricional. Ustedes han desarrollado un producto que es imbatible desde el punto de vista de lo que debería ser. Por 1 euro no vas a comprar nunca, vas a comprar 3 mandarinas o 2 plátanos, y ustedes están diseñando algo para que los niños se enganchen. Esto no puede ser, porque esto es su beneficio, pero no es el beneficio ni del niño ni de la sociedad. Y como titulares yo diría que lo que tenemos que ser muy conscientes como sociedad es que la obesidad es un problema, es una enfermedad que arrastra a otras enfermedades y es una enfermedad que es prevenible. Pero esa prevención no podemos ponerla en el lado solo sanitario. Es una prevención que tiene que venir por el lado educativo, que tiene que venir por el lado administrativo, por el lado del control de la industria alimentaria, que tiene que venir por el hecho de que mi hija venía hoy diciéndome, mira, estoy muy contenta, ya este año tenemos 3 horas de ejercicio y no 2 como el año pasado. Porque ellos se lo pasan bien y se sienten bien. Tenemos que darnos cuenta de que la manera en la que nos transportamos también tiene que ver con nuestro ejercicio físico. La mayoría de las personas, su único ejercicio que hacen es cómo se transportan en el día. Pues no es lo mismo ir en tu coche privado
que ir en transporte público que ir andando o en bicicleta. Ya. Tenemos que darnos cuenta de que un parque como este ahora mismo podría estar lleno de gente mayor haciendo ejercicio. Y si no está, pues estamos perdiendo tiempo y estamos perdiendo dinero. Porque la salud de los mayores nos cuesta muchísimo dinero. Bueno, lo que nos cuesta es la enfermedad de los mayores, la no salud de los mayores. Y los parques podrían estar absolutamente llenos de gente haciendo ejercicio o pasear por las ciudades. Esto, que ya ahí empieza a cambiar, todavía no hemos cambiado del todo. Bueno, pues tenemos un camino largo por andar. Esperemos que, si te hago una entrevista dentro de unos años, me digas que estamos ya ganando la batalla. Y muchas gracias por todo lo que nos has contado, que ha sido súper interesante. Bueno, muchísimas gracias. La conversación con Manuel Franco ha servido para poder situar en el contexto público todo el paradigma de la obesidad en nuestro país. Junto con las anteriores entrevistas, ha sido otra pieza clave que nos ha permitido tener una visión 360 de este importante problema de salud pública. Aunque el futuro se presenta oscuro, nos quedamos con todas las cuestiones positivas y con la esperanza de cambio para trabajar en una solución, como nos han ido detallando a lo largo de las entrevistas. Cerramos aquí nuestra ventana del médico interactivo dedicado a la obesidad, pero nos quedamos con toda la luz que ha entrado por ella.